Adelante, Marcelo. Con su permiso, Presidenta. Bueno, muy buenos días. Brevemente me refiero primero a la inversión, que ahora tú vas a explicarla. Es importante el ubicar que estos anuncios de inversión se están dando en medio de un mundo con la incertidumbre que tenemos el día de hoy. Tiene un valor adicional el que las empresas estén decidiendo invertir en México. Significa que están viendo que el futuro de México va a ser positivo y promisorio. Si no, pues no lo harían. Ya lo dirán ellos mismos. Es una inversión por 30,000 millones de pesos. Unilever, que es una empresa que ha tenido presencia en México muchos años, y lo van a hacer en varios estados de la República. Esto coincide con los objetivos que nos hemos planteado en el Plan México. Por eso me pidió la presidenta que los invitáramos el día de hoy. Se van a adicionar empleos también, nos lo van a comentar ahora, nuevos empleos, nuevas inversiones, y respaldan pues el Plan México y lo que se ha propuesto para que nuestro país siga adelante. Había quienes esperaban que hoy estuviéramos en otro escenario, ¿verdad? Que estuviéramos en otro escenario, es decir, que estuviéramos en un escenario negativo, pero no. Ahí tienen ustedes la inversión que hoy se va a anunciar y pronto habrá otras adicionales. Respecto a las autopartes, yo diría que ha sido una de las principales preocupaciones de la presidenta Sheinbaum que a las autopartes de México se les dé el trato previsto en nuestro tratado con los Estados Unidos y Canadá. Quiere decir que no se les impongan tarifas, aranceles, y que podamos seguir exportando. Es una industria muy grande en nuestro país, es donde tenemos el mayor contenido nacional. Entonces, pienso que es un avance importante en nuestro país, el que, como ya se comentó por parte de la presidenta, al día de ayer se publicaron instrucciones a las autoridades aduanales de Estados Unidos y ahí se referencia, se ratifica, se hace explícito, se subraya que las autopartes de México, también lo serán para Canadá, tienen el trato de nuestro tratado y por lo tanto no pagan aranceles, van a ser consideradas como parte de, como si fueran también de Estados Unidos, para los descuentos que la industria automotriz va a aplicar o compensaciones que va a aplicar en las próximas semanas. En esencia es lo que quiere decir lo que ayer vimos. Me parece una buena noticia, desde luego, para nuestro país y otro avance. Ahí vamos avanzando. Muchas gracias, presidente. Pues ahí lo tienen ustedes. Acaba de pasar hace unas horas. En la mañanera se anunciaba precisamente esto. Por supuesto, es una victoria más. Una más para México sobre Trump. Hay que decirlo como es, ¿eh? Y no es cualquier victoria. Yo creo que sí vale la pena aquí hacer un paréntesis. Me regreso aquí a la cámara porque, a ver, no es cualquier cosa. Porque mientras Trump está amenazando con castigar a medio planeta con impuestos, con tarifas, otra vez México lo vuelve a lograr. Que sus autopartes pues queden completamente exentas de los aranceles de Trump. No es una cosa pequeña, ¿eh? Leí algunas notas hace rato ahí que decía que es una victoria pírrica, que no, a ver, son 70,000 millones de dólares y a ti te sobran, a mí no. A ver, 70,000 millones de dólares anuales que México le manda a Estados Unidos en autopartes. ¿Saben a cuánto equivale eso? A más de 95,000 millones de dólares canadienses, convertido aquí al dólar canadiense. Bueno, ese es el tamaño del golpe que hoy esquivamos. Hagan de cuenta que estamos en una pelea de box con Donald Trump y ¡fum! Nos hicimos para un lado. El tamaño de la victoria que acaba de conseguir hoy Claudia Sheinbaum, por supuesto, con su equipo, con el secretario Ebrard, pues no fue porque a Trump le diera lástima o puta, qué bien le caemos y que mis hermanos mexicanos. No. Amigos, esto es porque Estados Unidos ya se dio cuenta de su realidad. Lo decíamos antier. No puede sobrevivir sin México. Justo que ayer a estas horas, por cierto, que estábamos analizando la mañanera de ayer y veíamos el golpazo a General Motors. General Motors, que acuérdense que acabamos de cerrar el mes de abril y
Ya que termina formalmente el mes de abril, se sueltan los datos de, bueno, a ver, las calificaciones, ¿no? Así como llegas a fin de clases. Bueno, mi boleta de calificaciones. Oye, 10 en matemáticas, reprobado en historia, 6 en geografía, así. Salen las calificaciones de Estados Unidos. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos reprobado. Sale el informe trimestral de General Motors. General Motors, acuérdense que es la que fabrica Chevrolet, GMC, Cadillac. Bueno, esa empresa que es uno de los emblemas de Estados Unidos, endeudado ya y con una pérdida de capitalización de mercado, se están yendo para abajo entre 4,000 y 5,000 millones de dólares. Y yo justo les decía ayer, ¿cuánto creen ustedes que puedan sobrevivir sin México? En ese problema se metieron precisamente por pelearse con la de la cocina. Porque todos esos carros se ensamblan o vienen armados con autopartes de México. Y la industria automotriz estadounidense, pues amigos, está profundamente integrada con México. Si le cortas ese flujo de autopartes mexicanas, pues paralizas. No nada más General Motors, también te pasas a traer entre las patas a Ford, a Stellantis, Jeep, todos esos carros. Se van para abajo. En serio, ni con todo el proteccionismo del mundo van a poder fabricar un solo carrito en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque les van a faltar los componentes hechos en México. Imagínense que le digan, bueno, mira, aquí está su carro, nada más que una cosita. Tenga usted cuidado porque no trae freno. Es que se lo hacían en México. Entonces trate de no irse muy rápido porque no hay cómo frenar. Bolsas de aire tampoco trae porque venían de México. Oiga, y los espejos retros, los retrovisores, también venían de México. Y las llantas también venían de México. Caramba, ahí cómprelas aparte. Pues no se puede. Frenos, transmisiones, a ver, todo el cableado, partes de motor, los pistones, cada automóvil armado en Detroit, pues lleva un ADN mexicano. Trump lo sabía, no puede decir que no lo sabía. Por eso la Casa Blanca tuvo que salir a echarse para atrás. No lo dijeron con bombo ni platillo, ¿verdad? Porque no hay nada que presumir. Aquí muchas fuentes, ya lo escucharon del secretario de Economía, pero por supuesto que también les pongo aquí fuentes adicionales para que ustedes verifiquen que lo que estamos diciendo tiene sustento, como siempre, ahí las fuentes primarias, de que las autopartes que se hacen en México, pues ahora ya van a seguir entrando a Estados Unidos libres de aranceles, que Trump de nuevo se echa para atrás, que reconoce que necesita México. Y no hay aumentos, no hay nuevos requisitos, no hay bloqueos. Pues volvemos a donde estábamos antes de que Trump empezara con todo esto, ¿no? A respetar los tratados que teníamos. Que ya se había estado haciendo por años. Y que bueno, pues nada más para tener una idea de por qué Trump lo hace, porque les digo, esto no es porque, puta, qué bien le caemos, no. Ya se estaba hablando de que cada coche estadounidense iba a costarle a cada ciudadano allá entre 8 y 14% más. Bajita la mano, ¿eh? Dicho por los mismos fabricantes, por la Asociación de Fabricantes de Vehículos de América del Norte. El propio Marcelo Ebrard también lo había explicado, si ustedes se acuerdan, había dicho pues, que esto era el avance de muchas pláticas con Washington, que hasta le hicieron, decían la mañana, esta mañana hicieron un video, dijo Ebrard, por las instrucciones de la presidenta, que yo creo que estuvo muy bien, muy didáctico, que también lo compartimos a ustedes. Y yo ya me imagino a la presidenta diciendo, a ver, Marcelo, hazle un video a ese pendejo, por favor, porque no te va a entender. Explícale bien, es más, tráete unos Legos, uno verde, uno azul, uno rojo, otro amarillo, pégalos, quítale uno, dile, miren, no avanza, si le quita la rueda, el carro no avanza, si le quita este freno, van a chocar. Con peras y manzanas, por favor. Y dice Brad, hicimos un video, que qué bueno que lo hicimos, porque también lo llevamos a la Casa Blanca y le explicamos, señor presidente, usualmente, pues es lo que se acostumbra, ¿verdad? El carro suele llevar un volante. Y no se lo va a poder quitar. Pero también lleva un freno, porque usualmente pues se acostumbra, ¿no? También llevan bolsas de aire que están hechas en México. Muchos estadounidenses son alérgicos a la muerte, entonces
pues no se los quite porque se va a meter usted en problema. Ya déjese en nosotros, ¿no? Y yo creo que Trump agarró la onda de que, caray, por supuesto, ¿no? Y Claudia Sheinbaum, pues ahora está celebrando, pues esto como lo que es. No nada más es un solo logro técnico. Es un cambio total, porque a diferencia de los gobiernos anteriores que pues vendían mano de obra barata desde el 94, y vamos a hablar también del sexenio. Regresa el salinato y el cedillato al ojo del huracán, ¿no? Y vuelve a salir el tema. Cuando sale el Tratado de Libre Comercio, pues prácticamente se anunciaba como momos y platillos, pero lo que nos vendían eran nosotros, como mano de obra barata, para enriquecer a estas grandes transnacionales. Bueno, hoy el tema es diferente. Y además no se habla de mano de obra barata, no calificada. Estamos hablando de ingenieros, de técnicos mexicanos, de trabajadores altamente preparados que sostienen, por supuesto, la cadena productiva de Estados Unidos. Esa es la realidad. Y eso, amigos, es muy importante porque, fíjense, en el primer trimestre del 2025, y ojo con esto, porque es un dato muy impactante, pero antes déjenme leer un comentario que yo vi aquí y quiero darle las gracias a Ana Vieira, que dice: Víctor, buenas tardes, soy una ama de casa que, aunque no soy erudita, cuento con educación media y aún así, de verdad me gusta mucho escuchar temas políticos de México y el mundo. Se me hacía muy complicado, pero con su canal puedo comprender y aprender sobre estos temas. Le felicito por su canal y me declaro fiel seguidora suya. Muchísimas gracias, Ana, hasta la bella Ciudad de México. Y un comercial muy importante porque, y mil disculpas, hace rato se me olvidó leer estos 4 superchats. Muchas gracias a Antonio Magaño, que hace rato nos decía lo bueno que está cumpliendo su palabra de hacer de México primer mundo. Él dijo, pero no dijo cómo. Bueno, realmente Donald Trump de alguna manera está llevándose toda la inversión a México porque está asustando a sus propios inversores. Gavino López dice: gracias por tu superchat, Gavino. Gracias a 1111 Mr. Palomino, porque hace rato nos mandaste este superchat donde dice: los gringos van a vivir como se vive en la mayoría de países, van a sentir cómo vivimos en nuestros países con carencias y necesidades. Con lo que decía Trump, ¿no? Que en lugar de 30 juguetes en Navidad, nomás van a tener 2 y más caros. G. Reyes dice: lo triste es que no lo pueden quitar. Y bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Regresemos al tema de México, que exportó casi $20 mil millones, fíjense, en autopartes. Datos oficiales, es más, aquí lo tengo, datos oficiales del primer trimestre ya que se cierra en el 2025. Es un numerazo, ¿eh? Fíjense qué contraste que a México le da, como en la escuela le dan estrellita en la frente, ¿no? A ver, ahí está su premio. Usted, qué bárbaro, $20 mil millones exportó en autopartes. Y llega el niño Trump, usted reprobado, contracción de su Producto Interno Bruto. Ahí está la diferencia. Bueno, regresando al tema de las exportaciones que hace México, de ese dinero ya está confirmado que el 85% de todo lo que se exportó se fue a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Aparte de que es un buen número, imagínense ponerle un arancel a eso. Hubiera sido pues básicamente como pues cortarle la respiración pues al sector automotriz estadounidense. Estamos hablando de miles de empleos, de cientos de plantas pues que se iban a quedar en problemas, de ciudades enteras en Estados Unidos que se dedican a esto, a la industria automotriz, y que se van a quedar desempleados. Las consecuencias de eso pues hubieran sido letales para la industria estadounidense. Lugares como, muy específicamente, no me van a dejar mentir mis amigos que me ven aquí desde Estados Unidos. A ver, ¿de qué la gira Kansas? ¿A qué se dedican en Michigan? ¿A qué se dedican en Ohio? En Carolina del Norte, que para acabarla de amolar son estados republicanos que votaron por Trump y son a los que más estaba arriesgando Trump con esta política. A ver, Sheinbaum sabía perfectamente. Es una señora que no solamente es muy inteligente, también estudió en los Estados Unidos. Y sabe de qué la giran en Kansas, en Michigan, en Ohio, en Carolina del Norte. Conoce. Y sabe que esos estados son republicanos y que iban a ser los primeros en irle a refrescar a sus ancestros a Donald Trump después de que se quedaran en la calle. Por eso el cálculo político no le salió a Trump. Porque en plena campaña, bueno, básicamente, porque parece que ya se está cocinando una campaña de
lo que viene a ser la reelección republicana, y ahora en esta plena campaña de Make America Great Again, pues le sube el precio a los coches, le sube el precio a la gasolina, a la industria automotriz, pues eso no es una buena estrategia. Sobre todo cuando ya tenía a General Motors ayer diciéndole, señor presidente, de 4,000 a 5,000 millones de dólares que estamos perdiendo nada más en General Motors. Se iban a ir a la quiebra. Y ayer estábamos hablando de un Fobapro estadounidense precisamente. ¿Por qué? Porque incluso sale ayer un informe, fíjense nada más, de la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, que advertía apenas ayer que si se hubieran impuesto estos aranceles a México del 25%, como lo quería Trump hacer a las autopartes mexicanas, pues hubiera sido un colapso en los precios en los Estados Unidos, se hubiera caído la producción estadounidense, se hubieran perdido millones de empleos, no miles, millones. No nada más en la industria manufacturera, empleos directos e indirectos. Es justo lo contrario a lo que él estaba vendiendo. Lo interesante, amigos, es que esta vez, pues de alguna forma México lo vuelve a dejar en ridículo con los números. Ya le había pasado a Trump con las anteriores amenazas, bueno, a que iba a poner sanciones, a que iba a poner tarifas, y siempre termina reculando. Y ahora, bueno, pues pasa lo mismo. Nada más que ahora, pues hemos visto cómo el resultado fue que Trump se tragó sus propias palabras, se traga su propio orgullo y sus propias amenazas, porque aunque lo nieguen, amigos, México ya no es el patio trasero de los Estados Unidos, ya no lo puede castigar cuando él quiera, ni como él quiera. Ya somos el primer socio comercial de los Estados Unidos. El año pasado desplazamos incluso a Canadá. Y bueno, pues aquí Canadá es el segundo mayor socio comercial de los Estados Unidos. México es el que más exporta y, por cierto, se está peleando con los dos. Y entonces el mensaje que se manda con esta exención arancelaria es, pues claro, ¿sabes qué? México es el único que te puede salvar de esta crisis. En medio del caos que tú tienes, Estados Unidos peleándote con China, tu única salvación es México. ¿Se acuerdan que lo hablábamos ayer? En un momento donde China y Estados Unidos están en una guerra carnicera. Y al mismo tiempo se le suma Europa. Europa que tiene un problema de inflación energética. Europa que también está peleada con Estados Unidos y que está coqueteando también con México para fortalecer lazos y un acuerdo comercial. Y bueno, pues América Latina que está cambiando. Y un México que ahora, lo decía Ebrard, ¿no? Aparece como una opción segura. Por cierto, prueba de ello, y no lo dijo Ebrard así, ya no quise extender mucho el intro con esta intervención de Unilever, pero esto es muy interesante porque Unilever acaba de anunciar esta mañana que se va a México con una inversión de 30,000 millones de pesos en una nueva planta en Nuevo León. A ver, amigos, para las pulgas de Donald Trump, del Donald Trump que dice que se iba a llevar toda la inversión a Estados Unidos y no. Justo en el momento en que Trump amenaza a las empresas con tarifas para los que no se vayan a Estados Unidos, y Unilever dice, me voy a México. Me voy a México, pero además no solamente llega a Nuevo León con 30,000 millones de pesos en estos momentos, sino que genera 1,200 empleos directos que no van a ser estadounidenses, van a ser mexicanos. Fíjense nada más. Y eso pasa justamente cuando está la crisis con Estados Unidos, cuando están las amenazas. Y las empresas, pues lo que buscan en estos tiempos no es alguien que los amenace, no funciona así la economía. Lo que buscan es la libertad para hacer negocios y ese ambiente de prosperidad en sus inversiones se los está dando México, no Estados Unidos. No con la política arancelaria de Donald Trump. Y a China, por cierto, le acaban también de declarar un paquete de tarifas por más de 30,000 millones de dólares en productos de tecnología, también en energía verde, en metales raros. Europa, por su parte, fíjense, está negociando ya pues a marchas forzadas porque tienen problemas. Sus exportaciones agrícolas pues también están siendo castigadas. Aquí en Canadá está el mismo problema. Hay conversaciones muy, muy delicadas sobre la industria maderera porque Canadá tiene mucha madera. Y en estos momentos se está viendo cómo redirigir esas exportaciones que antes iban a Estados Unidos para mandarlas a Europa y a otras partes del mundo. Y entonces aquí es cuando sale de nuevo México, que con esta señal de poder, sale Sheinbaum, sale Ebrard, a decir, bueno, pues que es un logro más.
de una forma muy cuidadosa. Tampoco dicen, bueno, pues, y ya lo sabemos, Trump es impredecible, pero eso no le quita el peso al logro de hoy, porque sobre todo en medio de estas guerras comerciales, evitar un golpe tan importante, amigos, pues a lo mejor no es ganar la guerra, pero sí otra batalla más contra los Estados Unidos, otra batalla más contra Donald Trump, que fracasó. Wisconsin, Michigan, Pensilvania, todos los que se estaban viendo afectados por esta guerra comercial hoy también tienen un respiro porque saben que lo único que podía mantener a flote sus economías era México, la cadena de producción que viene desde México. Y ahora, pues no pueden darse el lujo de volver a equivocarse. Por eso Trump no tuvo más que recular otra vez, tragarse su orgullo, tragarse sus palabras, mientras nosotros pues seguimos aquí, por supuesto, festejando, porque pues no es para menos lo que pasa hoy, precisamente, un Trump vencido y por otro lado, un México ganador que protegió a su industria, que protegió a sus empleos, que también protegimos nuestra posición geopolítica. ¿Cómo? A ver, muy sencillo, con estrategia, sin pelearnos, sin gritos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.
Pero fíjense que además de esto, en la mañanera se volvió a hablar de un tema que es poner el dedo en la llaga de una forma bien incómoda para un grupo que pensaba que ya se había librado de la justicia, un grupo criminal que con total impunidad hicieron las peores masacres, extorsiones, robos al país, saqueo de México, y que hoy llegan con un cinismo tan grande que llegan escribiendo un libro sobre democracia. Y entonces se abre la caja de Pandora y hablo de Ernesto Zedillo, un criminal prófugo que sentía que se podía escapar de la justicia y hoy la justicia lo tiene otra vez entre dientes. Vean nada más esto que se presentó esta mañana. Bueno, yo les prometí un documento, el cierre del tema del sexenio del 94 al 2000. Ya hoy cerramos eso. Viene un documental sobre ese periodo, un pequeño documento porque es de 5 minutos. Después 2 o 3 preguntas más y luego vamos a Suave Patria. El sexenio del presidente Ernesto Zedillo lo marcó la crisis económica, la devaluación del peso y el rescate bancario que benefició a una cúpula empresarial a cambio de sumir a millones de mexicanas y mexicanos en la pobreza. Pero también fue sello del gobierno de Zedillo la represión contra la población. Movimientos sociales, liderazgos de izquierda, grupos insurgentes y civiles y cualquiera que se opusiera a las políticas de su administración. Con Ernesto Zedillo como presidente, ocurrieron en México represiones que generaron escándalos internacionales. El 28 de diciembre de 1995, en la masacre de Aguas Blancas, 17 miembros de la organización campesina de la Sierra del Sur fueron asesinados a tiros y otros 23 heridos por judiciales y policías, cuando se dirigían a protestar por la desaparición de uno de sus compañeros. Un acto atroz que el resto de los integrantes de la organización aseguran fue planeado con la participación de diversos secretarios y funcionarios del estado de Guerrero por órdenes del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer. El gobierno estatal intentó acusar a los campesinos de agredir a la policía para justificar lo ocurrido, pero la evidencia desmintió esta versión y 3 meses más tarde, el gobernador Figueroa Alcocer se retiró del cargo, con licencia indefinida y manteniendo su fuero. A pesar de las violaciones graves a los derechos humanos que fueron documentadas, los presuntos responsables continúan gozando de impunidad. La política represiva de Zedillo contó con el apoyo del PAN. El titular de la Procuraduría General de la República fue Antonio Lozano Gracia, pieza clave del grupo de Diego Fernández de Ceballos. Fue resultado de un pacto no escrito. El jefe Diego desapareció en la campaña de 1994 para facilitar la victoria de Ernesto Zedillo, a cambio de posiciones en el gabinete. Esta represión estuvo lejos de ser la única durante el mandato zedillista. 2 años más tarde, en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenaló, en la región de los Altos de Chiapas, en el contexto del levantamiento zapatista, en el que las desapariciones y homicidios eran la norma, el 22 de diciembre de 1997, un grupo paramilitar disparó armas de uso exclusivo del ejército contra la organización indígena Las Abejas, mientras el grupo de indígenas tzotziles se encontraba orando en una ermita. La masacre se prolongó por más de 8 horas y dejó 45 muertos, entre estos mujeres embarazadas, niñas y niños, así como 26 heridos graves y víctimas que murieron por heridas con armas punzocortantes o disparos recibidos por la espalda. De nuevo, la administración de Zedillo, a través de su secretario de Gobernación, Emilio Schweifet, intentó deslindar al gobierno federal de su responsabilidad en la matanza, algo que fue desmentido, ya que, como el mismo Schweifet admitió, tuvo conocimiento meses antes del ambiente de violencia en contra de la comunidad de la región. Una omisión que le costó el cargo a Emilio Schweifet. La reparación o reconocimiento de la responsabilidad del gobierno en estos hechos no fue dada por Zedillo, sino hasta 2020, 23 años después de la masacre.
En los años siguientes, los ataques en zonas predominantemente indígenas continuaron. La madrugada del 7 de junio de 1998, en el municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero, 10 miembros de la comunidad indígena y un estudiante fueron asesinados por elementos del ejército mexicano en una escuela en la comunidad de El Charco, a donde acudieron para participar en una consulta popular. No estaban armados. Luego de ser rodeados, la balacera se prolongó durante 6 horas. Algunas víctimas recibieron el tiro de gracia y por varios días, más de 3,000 indígenas mixtecos quedaron bajo cerco militar. Otro episodio de la Guerra de Zedillo contra la población indígena que buscaba su autonomía ocurrió a pocos kilómetros de Acteal, el 10 de junio de 1998, en el municipio de El Bosque, en Chiapas. Más de 1,000 elementos del ejército y de las diversas fuerzas policíacas, acompañados por helicópteros y vehículos artillados, se adentraron y atacaron de madrugada a 3 comunidades, dejando un saldo de 8 pobladores muertos, 53 detenidos y decenas de casas saqueadas. El gobierno argumentó que el operativo fue legal, sin embargo la evidencia apuntó a que la matanza fue una ruptura más del compromiso gubernamental y optar por el uso de la fuerza en lugar del diálogo con la población. El Barzón surgió en 1993 como un movimiento social de agricultores endeudados con los bancos ante las altas tasas de interés y la apertura de las importaciones por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Inconformidades que con el lema "Debo no niego, pago lo justo" estallaron en fuertes movilizaciones en distintos estados del país, a las que se sumó parte de la clase media afectada por la crisis económica. En la guerra social entre los deudores y la banca, Zedillo tomó el lado de los banqueros, reprimiendo las manifestaciones y promoviendo la ley Zedillo en contra de los deudores para proteger a los bancos y acreedores. La violencia dictada desde el Estado marcó los sexenios de Zedillo y su antecesor Carlos Salinas, pues entre 1988 y 1997 se produjo una persecución sistemática de la oposición y de miembros de partidos como el PRD, que provocó la muerte de más de 600,000. Bueno, yo les prometí un documento, el cierre del tema. Pues sí, me consta. ¿Y saben por qué me consta? Bueno, además porque recuerdo muy bien esas notas cuando, y algo muy curioso, cuando estaba cursando la maestría en Derechos Humanos, se los juro, la mitad de los casos de estudio eran del sexenio de Zedillo. Muchos de estos, por ejemplo, Alba hizo un video buenísimo también del caso de Acteal, tiene un par de años, sumamente triste, sumamente lamentable. Muchos de los casos de estudio que llegaron a la Corte Internacional de Derechos Humanos fueron del sexenio de Zedillo. Es un criminal, es un pillo. Es un presidente, amigos, que está acusado pues, de encubrir las peores masacres. Es un pillo que convirtió la deuda privada en deuda pública. Tan innombrable como Carlos Salinas de Gortari. Por lo menos, podríamos decir que Carlos Salinas de Gortari era perverso. Zedillo seguía instrucciones que muchas veces seguramente ni sabía. Y yo no sé qué es peor, si ser el malo o ser el cómplice. Pero Zedillo fue el mismo que aplastó movimientos indígenas y ahora, por cierto, acaba de sacar un libro y no me lo van a creer, pero en el libro se atreve a decir, en el libro y en una revista muy elitista de México, que México vive bajo una tiranía sucia. ¿Vieron ustedes lo que acabamos de recordar? Ese tipo está hablando de tiranía. El tipo que prácticamente desarrolló la mitad de los casos de estudio que se estudiaron en la Corte Internacional de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos, sobre todo de grupos indígenas. Es increíble, amigos. No tiene calidad moral para hablar de democracia. Y eso que vieron ustedes ahí fue un resumen. Porque lo que no dijo Zedillo en este artículo que se llama Letras Libres, que si no lo han leído no se pierden de mucho, se publicó apenas hace unas semanas,
Y sale a decir Zedillo, la verdad que por pura curiosidad le di una ojeada. Indigna leerlo porque dices, bueno, ¿qué tipo tan cínico hay que ser para escribir esto después de haber sido uno de los peores presidentes que ha tenido México? Después de Díaz Ordaz y Carlos Salinas. Y no dice Zedillo que durante su gobierno se cometieron crímenes tan horribles, amigos, que hoy siguen impunes. El mismo que ahora acusa a Claudia Sheinbaum de ser autoritaria fue quien permitió por omisión o por complicidad la masacre de Aguas Blancas de 1995, por ciento. Y todos los que les comento se me van de pasar muchos más. Pero prácticamente la mitad del sexenio de Zedillo se estudia en cualquier maestría de derechos humanos. La masacre de Aguas Blancas de 1995, donde me parece que 17, 18 campesinos asesinados a tiros por la Policía Estatal de Guerrero. Ahí lo vieron ustedes en el clip. No lo digo yo, hasta la misma CNDH. Les digo, y fíjense que, para que vean que no reprobé el examen, es la recomendación 3496. Me acuerdo perfecto. Impune bajo el sexenio de Zedillo, asesinando indígenas, en un operativo con policías pues escondidos detrás de los matorrales y con cámaras que luego intentaron ocultar que fue parte de una represión brutal del gobierno de México para desaparecer a todos los opositores o a todos los que protestaban. Zedillo, a ver cómo llega al poder Zedillo, con fraude, en medio de un terrible caos económico, después de que asesinaran a Luis Donaldo Colosio. En el 94 llega con impunidad, con fraude, con baños de sangre, y en lugar de proteger al pueblo, rescató a los banqueros. Fue lo primero que hizo. Apenas se sienta en la silla y llega al FOBAPROA. Ya lo platicábamos precisamente ayer, que sale el video del FOBAPROA, ¿no? Primero se lanza como, no, es que vamos a salvar a los ahorradores. ¿Ahorradores? Entonces no hubiera salido el Barzón. No, eso fue para salvar a los multimillonarios y hacer nuevos ricos. Y un fraude legalizado, amigos, que es el más grande de la historia moderna de México. Hablamos de y lo decíamos ayer, más de 552 mil millones de pesos en deuda privada que se lo gastaron un par de pillos de un pequeño círculo del PRI y de esa élite, en donde está Carlos, por supuesto, hablado por Carlos Salinas de Gortari, pero que también está Ricardo Salinas Pliego y muchos otros pillos más. Y todos los mexicanos tuvimos que absorber esa deuda de unos cuantos como deuda pública, que hasta hoy seguimos pagando. Fíjense en esa nota, por cierto. No sé si lo sabían, pero nos acabamos de volver a endeudar en México para seguir pagando las tonterías de Zedillo. Hoy el monto que se debe del FOBAPROA, ya con todo intereses, es más de $1 billón de pesos. Todo eso aprobado precisamente en el sexenio de Zedillo, de Ernesto Zedillo. Mientras millones de mexicanos, lo platicábamos ayer, en la ruina. Mientras todos sufríamos, muchos perdían sus casas, sus carros. El que tenía un dinerito en el banco, olvídate, se esfumó. Oye, mi dinero, es que yo lo tenía aquí, no hay nada. Nada. Pero el rescate bancario, no. El rescate de los banqueros, no de los que tenían su dinero ahí, porque muchos lo perdieron todo. Y eso sí, los empresarios rescatados eran los mismos que financiaban las campañas del PRI. ¿Y qué pasó cuando la gente empezó a reorganizarse para protestar, para decir, oye, esto es un robo? Los mataron a balazos. No pudimos pasar las escenas, pero abrieron zanjas. Eso parecía Yemen. Y no me refiero al montaje de latinos, ya lo vieron, por cierto. Terrible, diciendo que era una masacre en Sinaloa y eran imágenes de Yemen. ¿Cómo puedes confundir algo así? Bueno, pero esas imágenes, amigos, de los tiempos de Zedillo, esas sí eran dantescas. Y ahí no estaba Latinos, por cierto. Sí estaba Loret. Sí estaba la mafia de Telerisa. Pero no decía nada. Ni confundían imágenes, Asesinatos en Chiapas, en Guerrero,
en todo México. Eran durante el sexenio de Zedillo, era asesinato tras asesinato. Lo mismo asesinaban arzobispos, que asesinaban a secretarios generales del PRI, que indígenas, que líderes campesinos. ¿Qué pasó en el 97 en Acteal? Les digo, Alba tiene un video muy, muy bueno de eso, sobre el tema de cómo fue que Chiapas se anexó a México. Y ahí hablaba ella precisamente de esta masacre en Acteal. Otro caso más de estudio, por cierto, que vimos en la maestría de Derechos Humanos. Media maestría era para hablar del sexenio de Zedillo y de cómo masacró indígenas, cómo masacró campesinos, cómo en Acteal este grupo paramilitar asesinó a 45 indígenas tzotziles mientras ¿saben qué estaban haciendo? Estaban orando en una ermita los indígenas. O sea, ni siquiera estaban haciendo un paro, no, estaban en una ermita. Imagínense qué clase de gobierno en un templo donde había mujeres y niños embarazadas, ancianos, familias, llegan y los masacran. 8 horas de sangre. Y el Estado, bien, gracias. El que era secretario de Gobernación, Emilio Choaifet, sabía de eso. Él admitió que lo sabía y no hizo nada. Y Zedillo, que era el presidente, ni siquiera salió a pedir perdón. 23 años después, salió a reconocer públicamente la responsabilidad del Estado mexicano. Pero miren él, calladito. 23 años después, y eso porque hubo una sentencia de derechos humanos, el Estado mexicano, no Zedillo, el Estado mexicano tuvo que acatar una resolución con garantías de no repetición de lo que pasó en Acteal. Y Zedillo, en Yale, disque dando clases. Yo no sé cómo da clases, por cierto, si tiene un inglés terrible, pero terrible. Qué vergüenza, si yo viera que alguien les habla así a mis hijos en la primaria, los cambio de escuela. ¿Cómo te va a enseñar un tipo que no sabe ni hablar? Pues ya ni les digo a esos pobres muchachos en la universidad. Él dice que da clases en Yale. Bueno, pues un silencio. Que no nada más está lo de Acteal. A ver, está lo de Ayutla también. Ayutla de los Libres, Guerrero. Otra violación a los derechos humanos. Otro baño de sangre en el 98. El ejército asesinando a 11 personas, incluyendo estudiantes, en una escuela rural. Escuelas. No estaban armados. Lo único que estaban haciendo es una consulta comunitaria. Entró el ejército. ¿Por órdenes de quién va a ser? Díganme en el chat. Balacera. 6 horas de balacera. Hasta con tiros de gracia. Mataron a más de 3,000 indígenas que quedaron ahí sitiados en el ejército. Bueno, los 3,000 indígenas no fueron asesinados, pero sitiados por el ejército. Y ahí los tuvieron acorralados. No los dejaban ni siquiera comunicarse. En Chiapas, en el bosque de Chiapas, aparecen 8 muertos después. Eran amigos, asesinatos tras asesinatos en comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque exigían autonomía. ¿Saben quién estaba al frente de todo eso? Investigando supuestamente un nombre que seguro les suena mucho, Antonio Lozano Gracia, en la PGR. Antonio Lozano Gracia del PAN, designado por Zedillo, como parte de este pacto con el autonombrado jefe Diego, jefe de qué, yo no sé, pero pues él se dice jefe. Curiosamente, pues vimos como un tipo que curiosamente desapareció de la campaña del 94 para allanarle el camino a Zedillo, ¿no? Para dejarlo ahí que ganara solito. El famoso jefe Diego. Y lo premiaron con muchas cuotas de poder. Y eso lo convierte en cómplice de las peores atrocidades. Ese era el PRI de Zedillo, amigos. Un PRI, un gobierno que reprimía, un gobierno que asesinaba, un gobierno que usaba helicópteros militares, policías judiciales, jueces para sembrar un estado de terror. La violencia, amigos, era el pan de cada día. Y luego, el tema de los trenes, En el 95, Zedillo también se avienta esa joya, bien aprendida de su maestro Carlos Salinas, y privatiza Ferrocarriles Mexicanos, Ferrocarriles de México. ¿A quién le da las concesiones? Curiosamente se las da Grupo México, una empresa de Germán Larrea,
que es uno de los magnates más cercanos al PRI de ese entonces. ¿Y qué pasó? Pues curiosamente se cancelaron todos los trenes de pasajeros del país. Imagínense un país del tamaño de México sin trenes, pura carga. ¿Para qué? Para hacer negocio con la infraestructura de los mexicanos. Bueno, hasta hoy todavía seguimos intentando reconstruir los trenes por ese despojo que destruyó las vías de comunicación. Y cuando se intenta, se indignan. El Tren Maya, mira. Pero cuando estaban expropiando todos los ferrocarriles de México y dándoselos a Germán Larrea, nadie decía nada, ¿no? Y cuando la clase media y los pequeños agricultores comenzaron a, pues, quebrar por los intereses bancarios porque no podían, el agua les llegaba al cuello. Les decía yo ayer de esto del Barzón, ¿no? Que también sale curiosamente en este especie de documental que sacan en la mañanera, que dice, pues debo no niego, pago lo justo. ¿Y qué hizo Zedillo? Ahí no hubo rescates, ahí mandó a granaderos y les aplicó la ley de la defensa del crédito, que le decían la ley Zedillo, me acuerdo yo muy bien. Mi abuelo decía la ley Zedillo y también la hora de Zedillo, cuando le preguntaban, ¿qué horas son la hora de Zedillo? La hora de Dios. Y ahí no hubo democracia, ¿eh? No hubo diálogo, no hubo nada. Hubo ley garrote, hubo represión, hubo asesinatos, hubo cárcel. Yo me podría literalmente, amigos, estar aquí toda la tarde hablando sobre Zedillo. Una de las peores lacras que ha tenido México. Más de 600 militantes del PRD también. El PRD que se alió con el PRI en las elecciones pasadas. Bueno, más de 600 militantes del PRD durante el sexenio de Zedillo fueron asesinados entre 1988 y 1997. Era una persecución política contra lo que en algún punto, hace mucho, pero mucho tiempo, fue la izquierda. Hoy ya ni existe, creo. Líderes sociales muertos. Bueno, ahí le paramos. Pero ese mismo Zedillo, que tiene muchas más, debe muchos más cueros que esos, ese mismo Zedillo hoy viene a decirnos que la verdadera tiranía es que el pueblo vote por sus jueces. ¿Saben cómo quién? Como Estados Unidos. En Estados Unidos se vota por los jueces. Hace poco hablábamos precisamente de cómo Elon Musk quiso intervenir en una elección, precisamente de uno de los jueces en Estados Unidos. Pero cuando estaba Zedillo dizque dando clases en Yale, ahí no criticaba la elección democrática de jueces en los Estados Unidos. Pero la critica en México, ¿no? Dice que eso es una tiranía, que la democracia está en peligro porque hay libertad de expresión, porque ya no se le paga a los medios para callar o para atacar. Él es el que viene a darnos una cátedra de democracia. Miren, amigos, se vale que muchos en el chat vengan y me digan que no es cierto, que Sheinbaum esto, que lo otro, que sí, pero no Zedillo, por favor. ¿Ya vieron este artículo que sacó que se llama Letras Libres? Zedillo y libre. ¿De cuál libertad habla? ¿De la ley Garrote? ¿De la ley Zedillo? Son dos palabras que no se llevan. Pero saca un artículo que se llama Disque Letras Libres. La revista esta. Y lo invitan. Y saca este artículo que se llama México de la democracia a la tiranía. Lo pueden encontrar ustedes ahí en Letras Libres. Curiosamente, Letras Libres invita a Zedillo. Y ahí afirma Zedillo que supuestamente estamos en estos momentos. Dice, estamos